buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad científica organizada por Ciprotec. Bienvenidos a este nuevo ciclo de webinars de este año 2024 relacionado con desafíos y soluciones en las lesiones coronarias calcificadas mediante el sistema de litotricia intravascular coronaria como es Shockwave. Nuevamente las bienvenidas y para el desarrollo de esta actividad contamos con la presencia de tres profesionales de gran experiencia, cardiólogos intervencionistas, dos de ellos argentinos. Bienvenida la doctora María Rosa Imad, jefa de servicio de hemodinamia del Centro de Salud de Tucumán. Bienvenido el doctor Brian Donato, staff de cardiología del Servicio de Cardiología Intervencionista del Hospital Británico de Buenos Aires. Y también contamos con la invalorable presencia de un cardiólogo intervencionista de gran experiencia, el doctor Héctor Tames Aguilar, que es cardiólogo intervencionista, codirector del Cath Lab, director del Complex PCI y codirector del CTO Program del Instituto Cardiovascular Beth Israel de Deaconess en Massachusetts y es un instructor médico de la Escuela Médica de Harvard en Estados Unidos. Bienvenido Héctor. Ya esperemos contigo y con los dos médicos tener una sesión dinámica, que sea una fiesta científica, poder aprender mucho de lo que es modificación de placa y la utilidad del Shockwave y queremos aprovechar tu presencia en este webinar. Bueno, vamos a empezar con la agenda que realmente la agenda de hoy es poder mencionar el impacto clínico de las lesiones coronarias calcificadas y conocer en profundidad todos los componentes y el mecanismo de acción del sistema de litotricia intracoronaria, para luego con los doctores pasar a revisar los casos clínicos de la práctica diaria de la vida real y poder revisar y discutir de cómo trabajar con IBL en los distintos escenarios anatómicos para finalmente tener un mensaje final. Estas son imágenes tanto de una angio-CT, de una coronario, como a su vez del mismo paciente una coronariografía. Esto para poder comentar que el grado de calcificación de las arterias coronarias se correlaciona directamente con la carga aterosclerótica y ambos son predictores independientes y negativos de los eventos cardiovasculares clínicos en términos de muerte cardíaca, infarto y necesidad de revascularización. ¿Pero por qué? Primero porque el grado de calcificación aumenta el riesgo de complicaciones de nuestros procedimientos, como puede ser disección, perforación, oclusión aguda del vaso, infarto y mal flujo, como a su vez también eh, eh, es responsable el grado de calcificación de la falla de Sten. La falla de Sten en el sentido en que dificultan, y acá lo podemos ver, ya lo podemos ver en la siguiente, eh, dificulta la navegabilidad de los stents. Y si bien hoy tenemos herramientas como las extensiones de catéter, body wire o todo lo que podamos hacer para que el stent progrese a través de esta lesión calcificada, ¿qué va a ocurrir con el stent? Vamos a deteriorar el polímero, vamos a deteriorar la cinética de liberación de la droga y esto va a tener impacto, ¿no es cierto?, en restenosis, como a su vez también, como vemos en esta imagen de CTO, mala posición de los struts, o en esta imagen de ambos, de IBUS, mala posición de los struts, como a su vez también el calcio afecta adversamente la expansión de los stents, ¿no es cierto?, si no lo preparamos bien, y esto también tiene impacto, como lo que hoy hablamos, en restenosis del stent, en trombosis del stent, es decir, afecta en forma muy negativa la clínica o el outcome clínico de nuestras angioplastias en el paciente. Y entre un 15 y un 30%, en promedio de un 20% de nuestras angioplastias, va a ser en pacientes con calcificación severa y que producen toda esta lista de lo que recién, ¿no es cierto?, estuvimos mencionando. Eh, Aquí, este es un slide muy importante, es un resumen sobre 7 trabajos de angioplastia con stent con droga, 6.296 pacientes y resultados a 3 años. Y ahí vemos la angioplastia realizada en pacientes
con calcificación coronaria severa y sin calcificación. Y miren cómo la calcificación severa tiene un impacto muy negativo en cuanto a muerte cardíaca, muerte, infarto y necesidad de revascularización. Volviendo a este caso inicial, este es un paciente de 83 años que además tiene insuficiencia renal y es diabético. Todos predictores clínicos de calcificación. O sea, ya la clínica del paciente predice en qué escenario nos vamos a encontrar. Paciente con angina crónica estable, con edad, con diabetes, con insuficiencia renal, y ni hablar también tiene otro factor que es predisponente de calcificación que está operado, tiene cirugía de bypass previo. Es un paciente que fue operado por una lesión significativa de tronco, pero tuvo una cirugía insuficiente, un bypass mamario y una diagonal, que luego de operado el paciente tenía angina crónica estable en clase funcional 1-2, que de repente deterioró su clase funcional porque se ocluyó la lesión de tronco. El bypass mamario fue colocado en un ramo diagonal, entonces retrógrado, irrigaba toda la descendente anterior y la circunfleja, ¿no? Gran carga de placa, gran carga de calcio, oclusión total de tronco, doble inyección del mamario y del tronco, una oclusión total de tronco. En este caso, más allá no vamos a describir las técnicas de microcatéteres, guías, se pasó una guía a la DA, otra guía a la CX, con microcatéteres y demás. Se predilata e implanta un stent en la descendente anterior sin más preparación, con un stent bis que tiene una expansión adecuada del stent. Y después se hizo IBUS, ¿no es cierto?, en este paciente, evaluamos el IBUS, como estaba la carga de placa, el calcio en la arteria descendente anterior media, en el ostium de la arteria descendente anterior, una gran carga de calcio, de placa, y en el tercio distal del tronco lo mismo, ¿no? IBUS a la DA, directamente fuimos a tratar, evadimos varios pasos porque el objetivo de mostrar este caso ahora lo vamos a ver. Instrumentamos, no navegaba el stent, pusimos una extensión de catéter, ahí implantamos el stent en la CX, dilatamos con un balón no complaciente del tronco a la DA y luego para poder implantar el stent en la DA. Tronco a DA. Miren cómo queda el stent bis. Bien, utilizamos las imágenes, tenemos la información. Utilizamos el STEMBIS, tenemos más información, utilizamos buenas plataformas, pero no modificamos la placa. Entonces, este es un stent, ¿no es cierto?, que no está adecuadamente expandido. Sin embargo, fuimos con dilatación, con balones no complacientes a dilatar más a buenas atmósferas para mejorar la arquitectura que mejoró parcialmente. En definitiva, terminamos esta bifurcación, hicimos POT, lo controlamos, ¿no es cierto?, con IBUS, que el stent esté bien expandido, los struts bien aposicionados, el corte longitudinal, buen resultado por IBUS, estábamos contentos, fuimos el IBUS a las X, buen resultado en cuanto a posición, expansión, y este es el resultado angiográfico bonito, pero este paciente a los 7 meses, es decir, las imágenes son importantes, sí, son suficientes, vino con una restenosis bien significativa en el tronco distal, en el origen de la circunfleja, y revisando el caso con stent bis y en el IBUS en aquellas zonas que no habían sido bien modificadas la placa. Este es el mensaje de este caso, por eso lo utilicé en la introducción. Podemos utilizar las imágenes, los mejores stent y demás, pero si no modificamos la placa, no probamos, no preparamos bien el escenario, probablemente ese trauma de dilatar tanto y demás sea el responsable de la restenosis de este paciente, que encima tenía una estenosis valvular aórtica crítica. Se le hizo una angioplastia, evolucionó inestable porque creo que la combinación de angioplastia y valvuloplastia y murió. Es decir, una mala preparación de la placa termina en un evento que es restenosis, un evento clínico y muerte del paciente, ¿no? Este es el mensaje de este caso, es decir, las imágenes son suficientes, son importantes y suficientes como el IBUS y el OCT, pero no hay duda que hay que combinarlas con la modificación de placa. Estas son imágenes aisladas de otros casos nuestros con un arco de calcio completo y luego de IBL vemos las líneas de fractura y con las
strut no opuestos, optimizarlos para lograr una adecuada posición y tener impacto clínico en la evolución del paciente. Luego la segunda parte es conocer en profundidad este sistema de litotricia que tiene tres componentes, un generador que es una consola portable, recargable, un cable conector y el balón. Ahí la consola tiene un indicador, ¿no es cierto?, de energía, tiene los pulsos que nos quedan, tiene el tamaño, un indicador del tamaño del balón que estamos usando y un indicador de terapia, ¿no es cierto? Como a su vez también el conector para el cable conector, que este es el handle y tiene un botón que al activarlo, la consola o el generador emite una energía de 3 kilovolts. Este es el balón que, para conocerlo bien, es un balón compatible con 5 French, es un balón semicompliante. Tiene dos marcas radiopacas que indican una zona de trabajo de 12 milímetros, y que tiene integrado dos emisores de esa energía, que son esos 3 kilovolts. El primer emisor, y es muy importante este dato, 2 milímetros de la primera radiopaca, entre los dos emisores 6 milímetros y después 4 milímetros respecto del otro, de la marca radiopaca, ¿no es cierto? Tiene 135 centímetros de JAF. Eh, si nosotros vemos en funcionamiento, cuando apretamos el botón, se emite una energía de 3 kilovolts. Cuando preparamos el balón, lo preparamos aspirando y luego preparándolo con 50% de solución fisiológica y 50% de contraste, en un medio que requiere la presencia de iones. ¿Pero para qué? Para que esos 3 kilovolts, cuando llegan a los emisores, se genera una chispa, que esta chispa genera una burbuja de vapor que rápidamente se expande y crea una onda positiva de expansión, que va a ser la que va a producir las microfracturas y las macrofracturas a una distancia entre 3 a 7 milímetros, que se empieza a disipar después de los 3 milímetros, tanto en el calcio superficial como profundo. Es decir, llega la energía de 3 kilovolts, se emite una chispa, la chispa genera en un medio iónico esta burbuja de expansión, generando así una onda positiva, que a su vez también se genera una onda negativa, pero que la onda negativa podría corresponder a 3 atmósferas, la positiva a 50 atmósferas. Este es un video muy bonito en donde hay una interfase soft del balón con una sólida. Es un material chipsium, pero es bonito para poder ver cómo las ondas de choque producen macrofracturas, que no ocurren en los tejidos humanos porque hay un medio de transición de soft a soft, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros ponemos tejido humano alrededor, como los dedos, alrededor del balón de litotricia, no hay ningún tipo de daño, ¿no? Es decir, la transición de un tejido, del balón a un tejido soft, es lo que primero disipa el riesgo de lesión térmica y también de daño del tejido. Esto es, cuando nosotros usamos un balón de dilatación, es un balón de dilatación, es un balón que actúa por una fuerza compresiva. Pero cuando hablamos del balón de IVL, hablamos de un balón de emisión. Por eso usamos, y lo insuflamos a atmósferas, a 4 atmósferas y después a 6. Lo importante es que apoye y lo importante es que transmita esas ondas positivas que van a actuar, produciendo microcracking, macrocracking en el calcio, tanto superficial como profundo. Esta es la última imagen porque nosotros, con las imágenes que usamos mucho IBUS, otros centros OCT, esta es una imagen, siempre estamos buscando y obsesionados buscando la fractura y no siempre vamos a encontrar fracturas. Este es un ejemplo de 14 fracturas visualizadas en histología. La microtomografía las detecta en un 93% y el OCT en un 57%. ¿Qué quiere decir? Que el OCT muchas veces subestima, como también el IBUS. Bueno, ahora sí, terminada esta introducción, es un placer de nuevo presentarte, María Rosa, y mientras preparas, voy a dejar de compartir, mientras preparas tu presentación, eh, querría hacerle la primera pregunta al doctor Héctor Tames. ¿Qué tal, doctor? ¿Nos escucha? Sí, mucho gusto. Gracias por invitarme. No, por favor, el gusto es nuestro. Mi primera pregunta es, ustedes trabajan en un laboratorio
mucho volumen de angioplastias coronarias, ¿no es cierto? Es decir, Ujú. ¿cuáles son los dispositivos que tienen el armamentario a su disposición de modificación de placa y con el advenimiento de esta tecnología Jogway, que realmente es tan práctica, porque cuando queríamos preparar el Rotablator era un problema, porque la utilidad era en muy pocos casos, cada vez es más, y esto es tan práctico, portable, es decir, ¿en qué porcentaje de los dispositivos de modificación estás usando IBL? Ah, en, la mayoría de mis casos son complejos y que es en lo que yo me especializo. Entonces, obviamente yo hago muchas más enfermedades del tronco, mucho más stents que no han sido bien expandidos inicialmente. Así que yo uso mucho más litotripsia o rotoblator que mis compañeros de mi sala de cateterismo. Yo uso rotoblator en probablemente 30% de mis casos y lithotripsy en como 50-60% de mis casos. Y creo que son terapias distintas. Tenemos orbital atherectomy en mi sala de cateterismo, pero no creo que hemos usado el sistema en más de un año. Bueno, nosotros preferimos rotational atherectomy en ese caso y litotripsia es una cosa separada de rotational atherectomy. La mayoría, como 25% de nuestros casos en donde hacemos rotational atherectomy, terminamos haciendo litotripsia en el mismo caso. Hay ciertos casos que usamos directamente litotripsia y otros que solamente usamos rotoblator dependiendo de cuáles son las características de la lesión, de qué tan difícil es cruzar con un microcatéter, de la imagen intravascular, etcétera. Perfecto, sí, realmente una cifra importante, 30%, 25%, cuando la cifra mundial de utilización de Rotablator es del 5% menos, ¿no? Incluso Ujú. nuestra propia casuística, ¿no? ¿Cuál es? Porque me resultó muy interesante, más teniendo Jogway, hemos sustituido incluso mucho de ese 5% del Rotablator con la litotricia. ¿Cuáles son las razones anatómicas por la cual preferís hacer directamente Rotablator? Entonces, cuando yo uso rotoblator, yo puedo hacer un caso de rotoblator yo solo, sin necesidad de tener alguien un tecnólogo o un fellow o un residente conmigo. Yo solo, con single operator rota, puedes hacerlo mucho más fácil que el rota dance de una persona atrás, una adelante, y coordinarlo. Y en pocas palabras, me tardo en 7 minutos de guía normal a guía normal con rotoblator en la parte de medio. Hemos sido muy rápidos en hacer rotoblator. Mi algoritmo es, si yo creo que puede pasar un balón 2.0 o semi-compliant o un balón uh, non-compliant, entonces creo que es un caso de RORA. Sí, porque es un caso de litotripsia. Si crees que que no va a pasar el balón y vas a tener que tomar un balón de 1.0 o un balón de 1.5 y poco a poco hacer espacio hasta que puedes entrar el balón de litotripsia, creo que ese es un caso. O tienes un balón en crossable lesion, que ningún balón está cruzando y que solamente el microcatéter usa. Ese es un caso en el cual creo que rotoblator es mucho mejor herramienta. Y en ese caso probablemente tienes que nada más hacer un espacio con el rotoblator y no vas a poder expandir totalmente. Entonces vas a tener que complementarlo con litotripsia en ese caso. En general, si pasa tu catéter de imagen, probablemente puedes usar litotripsia nada más. Si tu catéter de imagen microvascular no está cruzando y tu balón no está cruzando, ese es un caso en el cual yo usaría rotoblator. 30% salto, qué increíble, Ujú. casos bien complejos. María Rosa, ¿puedes iniciar tu presentación? Sí, bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer al staff de Ciprotec por la invitación a participar y a todos los asistentes por acompañarnos en este webinar. El caso que vamos a presentar es un caso de la vida real realizado en nuestro hospital de la ciudad de Tucumán.
trata de lesión coronaria compleja por calcificación severa aortostial que fue tratada con una técnica de litoplastia intracoronaria. No tengo conflictos de interés. El caso clínico trata de una mujer de 57 años, factores de riesgo cardiovascular, hipertensa, diabética tipo 2 y tabaquista activa. Tenía antecedentes cardiovasculares de angina crónica en clase funcional 2, que fue progresiva durante los últimos 2 meses. Se realizó una prueba de perfusión miocárdica evidenciando una isquemia moderada a severa de localización inferobasal. El electrocardiograma era bastante anodino, con solamente a destacar una onda T negativa y bajo voltaje en derivaciones D3 y ABF, un laboratorio normal con marcadores negativos, un ecocardiograma que evidenciaba una función ventricular normal con ventrículo izquierdo no dilatado. El tratamiento farmacológico que la paciente llevaba, aspirineta 100 miligramos día, losartán para su hipertensión 50 miligramos 2 veces al día, metformina y atorvastatina. La paciente evoluciona con síntomas durante el mes y medio previo a clase funcional 2-3 e ingresa para cateterismo programado luego con el resultado de la perfusión miocárdica. La angiografía coronaria, acá vemos la coronaria izquierda, destaca una calcificación proximal de los vasos, tanto descendente anterior, tronco coronario izquierdo, como circunfleja, vasos de trayecto espiralado, sin lesiones angiográficamente significativas, y sí destaca una importante circulación colateral completa, Rentrop 3, hacia coronaria derecha. La vemos de manifiesto en esta incidencia oblicua izquierda, vemos la circulación colateral completa con el llenado de la coronaria derecha y una importante calcificación en todo el tercio medio y proximal hasta el ostium, haciendo sospechar una oclusión crónica larga, segmentaria. Cuando cateterizamos la coronaria derecha, el cateterismo fue con mucha dificultad por un origen alto y anterior de su ostium coronario, un ostium ambiguo, con una imagen de calcificación proximal importante, un ateroma calcificado, una estenosis suboclusiva proximal, constituyendo una oclusión funcional en este caso, interpretada por nosotros como una oclusión funcional. Bien, desde el punto de vista angiográfico, como clasificación angiográfica, nosotros no disponemos de imágenes intravasculares, se considera una calcificación coronaria severa, o grave, con radiopacidades a ambos lados del lumen del vaso, con un segmento largo que va desde el margen agudo hasta el ostium coronario, una longitud superior a 20 milímetros, lo cual en un contexto de revascularización percutánea sería per se indicativo de la utilización de una técnica especializada de modificación de placa. Bien, acá podemos parar como para hacer, disponer una discusión con el panel. En resumen, tenemos una paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular y con un síndrome coronario crónico, con angina estable pero progresiva y un test evocador de isquemia positivo. Una anatomía coronaria compleja, con una estenosis suboclusiva calcificada significativamente en arteria coronaria derecha a nivel ostial, constituyendo una oclusión funcional, más una afectación difusa distal, con vasos distales de fino calibre y múltiples irregularidades. Además, y asociado a esto, una variante anatómica de origen, con origen con ostium en seno no coronariano y además un ostium coronario ambiguo por importante ateroma calcificado ortostial. Todo esto constituyendo, digamos, un caso de muy difícil cateterización selectiva. Entonces, ponemos a consideración, digamos, la estrategia con este paciente, si alguien consideraría eventualmente optimizar tratamiento médico. En el caso, por supuesto, planteamos la revascularización percutánea, y en cuanto a las consideraciones a tomar en cuenta para la revascularización percutánea, es ante la importante calcificación
y la necesidad de más de un stent, por supuesto, el riesgo de subexpansión, la posibilidad de navegabilidad de los stent en este escenario, la necesidad también, por esta calcificación, del uso de balones no complacientes, técnicas de body wire para soporte y para manejo de modificación de placa, o bien el uso de técnicas especializadas de modificación de placa. A su vez, este origen anómalo que condiciona una difícil cateterización puede ser un condicionante para utilizar alguna o todas las técnicas especializadas de modificación de placa. Bueno, son todos factores que quizás podemos pedir la opinión del panel, a ver cómo habrían encarado el caso y qué estrategia hubieran tomado. Sí, yo creo, María Rosa, un caso muy interesante, un paciente muy joven, pero una vez más, nosotros cuando nos presentan los cardiólogos los casos clínicos, uno ya va pensando de la clínica al intervencionismo, ¿no? Es decir, paciente diabético, ya la diabetes es un predictor de lesiones duras, cálcicas, angina crónica estable, ya la clínica también difícil a lo que es una placa en agudo, no sé la insuficiencia, el grado de insuficiencia renal o no de este paciente. Pero por otra parte, cuando hablamos de tratamiento médico óptimo, yo le digo, y ellos se enojan, casi nunca se logra, pero no porque el médico, ¿no? Sino la compliance del paciente no cumple con los lineamientos higiénico-dietéticos, etcétera, etcétera. Pero es un paciente que está muy sintomático y creo que el objetivo de aquí de la angioplastia es librarlo de los síntomas. Ahora, lo interesante discutir contigo, Héctor, en base a la anatomía, porque tú dices es una oclusión funcional, pero una oclusión, ¿no? Funcional te pareció porque como costó cateterizarla cuando fueron muy selectivos, se inyectaron y se vio algo anterógrado, probablemente por microchannels o lo que sea, pero se ve que es una oclusión muy calcificada, lo definiste muy bien, ya en la radioscopía el calcio en ambos lados de la pared, sin la motilidad cardíaca, una calcificación severa. ¿Cómo lo abordaríamos estratégicamente, no? ¿Cómo lo abordás vos en tu CAT Lab, Héctor, este caso? Sí, o sea, este caso es una obstrucción funcional porque yo sé que puedo cruzar con la guía este caso relativamente rápido. Comparado, si esto fuera una obstrucción total crónica, sería un caso que lo más probable es que tendría que ser retrógrado por la descendente anterior y sería un caso mucho más complejo. Ahorita la guía probablemente va a cruzar relativamente rápido anterógrado. Si puedes poner tu catéter en un buen lugar estable, que probablemente eso va a ser muy difícil porque las imágenes, estas imágenes aparentemente fueron complicadas de obtener. El Amplatz que estaban usando se veía que se estaba sentando bien en la coronaria derecha. Lo que yo haría es probablemente escogería un equipo de 7 French y un microcatéter y después cruzar con una guía con una curva como de obstrucción crónica. Y probablemente intentaría directamente con una guía con polímero como Fielder XD o Fielder XDA, Fielder XDR, Pilot 50 o algo similar. Y cruzaría la lesión próxima y después de eso cruzaría con el microcatéter y cambiaría muy rápido. Usted estaba preguntando cuál caso sería un buen caso para rotoblader. Yo este caso lo empezaría con rotoblader, nada más porque sé que cruzar los balones va a ser muy difícil y vas a tener que empezar con el 1.0, 1.5, 2.0, etcétera, etcétera. En cambio, sé que si cruzo con el microcatéter, cambio en RORA, uso 1.5 RORA y inmediatamente me cambiaría a non-compliant balloons y después a shockwave. Rosa, contanos qué hiciste. Bueno. Bueno, primero nada, para la audiencia, simplemente recordar las técnicas de modificación de placas se basan en dispositivos basados en tecnología sin balón, aterectomía, rotacional orbital y láser, como lo que venimos hablando, y los dispositivos que nosotros tenemos más fácilmente disponibles, por lo menos en el hospital, tecnología basadas en tecnología con balón, cutting balloon, scoring balloon, balones no distensibles de muy alta presión, o como en este caso el dispositivo de litoplastia coronaria Shockwave IBL. En nuestro caso la conducta fue una angioplastia con stent y como técnica especializada de modificación de placas realizamos una litoplastia con Shockwave.
En primer lugar, como el doctor opinaba, usamos un catéter guía AL2 de 7 French. Fue un AL2 que es el único catéter con el que podíamos posicionarnos más o menos selectivos en el vaso, y utilizamos un 7 French porque era el que más estable podíamos mantener. En el fotograma de la derecha es durante la angioplastia, pero es simplemente para mostrar con la imagen de Stent Boost la importante calcificación, la forma cónica del ostium que tenía, sobre todo en el sector proximal, si bien era una calcificación difusa. Bien, en primer lugar, acá tenemos la angiografía inicial. Podemos ver la calcificación ostial, la lesión suboclusiva proximal, los vasos distales de fino calibre, con irregularidades parietales múltiples. Primero intentamos pasar la lesión con una guía floppy, como hacemos siempre, digamos, para ver el primer contacto con la lesión. Sin éxito, pasamos una guía hidrofílica tipo Pilot 50, con la cual pudimos pasar, pero inmediatamente entramos, luego de la primera curva, en una falsa luz, lo cual condicionó una disección espiroidea que tomó inicialmente 2/3 y luego la totalidad del vaso hasta su bifurcación distal. Luego hicimos, perdón que se me fue. Luego pasamos una guía pilot, con lo cual nos condicionó una disección espiroidea, como decía, y luego de varios intentos logramos cateterizar el lumen verdadero con una guía tipo Whisper 014, después de dejar 2 guías en falso lumen. Ya las pueden ver, acá tenemos 3 guías en el angiograma de la izquierda, es la imagen de fluoroscopía, donde vemos la guía la primera guía pilot en el margen agudo, la segunda distal también en falsa luz. Ven el contraste retenido distal por el hematoma compresivo, y la guía con la cual logramos hacer la reentrada al lumen verdadero, la cual se posiciona correctamente en una rama posterolateral. A partir de ahí, y con gran dificultad, como el doctor también comentó, pasamos para la predilatación inicial con balones semicomplacientes de 1.5, 2.0 y finalmente 2.5 más proximal, eh, condicionando la ruptura a nivel ostial del balón de 2.5 en su primer inflado, porque era una placa significativamente calcificada. Para recuperar, digamos, flujo, iniciamos las dilataciones a la que pudimos bajar el balón distal, digamos, a nivel de la cruz, para ir pegando, digamos, el hematoma y lograr ir recuperando el flujo timia adecuado en el vaso. Seguidamente tuvimos que posicionar una segunda guía de soporte, de mediano soporte tipo BMW, y a partir de ahí realizamos la aplicación de la litotripsia, aplicando ciclos los 12 ciclos de 10 pulsos, digamos, dos ciclos de 10 pulsos por cada sector. Fuimos de distal a proximal, aplicando los pulsos en todo el segmento calcificado, digamos, con mayor cantidad de emisión de pulsos en los segmentos proximal y ostial, que es donde teníamos la calcificación más marcada, como se puede ver en el fotograma de la derecha, donde tenemos el catéter de Shockwave, los emisores, que se ven claramente en la imagen de Stent Boost, la guía paralela y la zona con calcio más denso a nivel proximal y ostial. Este es el control angiográfico post-litotripsia. Como vemos, tenemos un flujo TIMI3, una adecuada expansión del vaso como para poder implantar los stent. Acá vemos por primera vez el ostium coronario en todas sus características. Es un ostium cónico, de origen en seno no coronariano, como se puede ver claramente en la imagen detenida de la derecha, que se ve seno
izquierdo, derecho y no coronariano, y el ostium con una adecuada modificación de la placa calcificada, y lo mismo de la lesión más suboclusiva proximal. Vemos el vaso con trazos de disección y flujo timigrado 3. Seguidamente pasamos a implantar los stents. Acá he puesto esta imagen para mostrar cómo puede navegar. Implantamos un stent liberador de sirolimus 3.5 por 22 en el sector distal para proceder al sellado distal de la disección desde la cruz. La navegabilidad fue bastante adecuada, siendo un stent bastante rígido. A continuación, implantamos un segundo stent en tercio medio proximal, que es el que tenemos a la derecha, de 3.5 por 26, sin cubrir el ostium. Continuamos con un tercer stent. Acá tenemos la imagen del BURS, 3.5 por 19, ya lo ubicado a nivel proximal y ostial. Acá se puede ver cómo está la disposición triangular del ostium o cónica del ostium y el borde proximal del stent. Posteriormente hicimos dilataciones con el balón no complaciente 4.0 por 15 hasta 24 atmósferas en todo el segmento proximal y ostial para hacer el flaring del stent. Y seguidamente hicimos el control angiográfico evidenciando la persistencia de la disección espiroidea que en controles previos nos parecía que estaba sellada en su tercio medio, además de una disección residual a nivel distal. Procedimos al sellado entonces con un cuarto stent liberador de sirolimus, con solapamiento con los otros de 3.5 por 22 a alta presión, con este resultado angiográfico final, con mejoría del flujo distal hacia los ramos terminales. Si bien se ve persistencia de la retención de contraste en el tronco de posterolaterales, tenemos 3 ramas permeables de fino calibre sin cambios con respecto a la angiografía basal, lo mismo que la descendente posterior. A la derecha vemos el crudo del stent boost, donde vemos la adecuada expansión de los stents, y acá tenemos la imagen de stent boost, donde vemos una bastante adecuada expansión de los stents, sobre todo en la zona de máxima calcificación, y la adecuada posición a nivel ostial, digamos, tomando la forma del ostium original. Bueno, solo comentar algunos aspectos técnicos a partir de este caso y en general por el dispositivo. Primero, que no requiere guías específicas, como otro tipo de técnicas como Rotary Wire, Beeper Wire. Es compatible con guía 014 de uso de rutina. De hecho, acá intercambiamos varios tipos de guías y no hubo problemas, digamos, con el dispositivo. Por otro lado, siendo una tecnología basada en balón, tiene una serie quizá de ventajas. Por un lado, es bastante amigable, intuitiva, porque, digamos, como un catéter balón de Rapid Exchange, no requiere una curva de aprendizaje muy extensa y los resultados son bastante reproducibles. Por otro lado, también no requiere un equipamiento adicional quizá, o uso de rutina de otras técnicas como marcapasos transitorio, como en técnicas que quizás se asocien a mayor cantidad de complicaciones agudas. Y algo muy importante, que a diferencia de otras técnicas, tampoco es necesario retirar guías adicionales, como de ramas laterales en bifurcaciones, o en este caso guía de soporte o body wire, que es la que usamos en este caso, y que pudimos hacer todas las aplicaciones de litotripsia con una guía paralela. Y finalmente, que los modelos actuales son 5 French compatibles, lo cual lo hace bastante atractivo para el uso de extensiones de catéter en anatomías tortuosas, siendo bastante tiempo efectivo y útil para los casos del día a día, digamos. En conclusión, se presenta un caso de calcificación coronaria severa de localización aortostial en arteria coronaria derecha de origen anómalo. El uso de litoplastia intracoronaria resultó en este caso un método eficiente, seguro y factible de realizar en una anatomía bastante desafiante.
nos propició una mayor compliance del vaso, permitiendo una adecuada, primero, navegabilidad de los stents, segundo, una adecuada expansión de los stents implantados, sin evidenciar complicaciones agudas relacionadas al dispositivo, haciendo la salvedad de que presentó una disección espiroidea, pero simplemente en el proceso de recanalización del vaso y no relacionada al dispositivo. Bueno, y muchas gracias. Bien, bueno, felicitaciones por el caso y por el resultado. Quería decirle a los asistentes de la audiencia que se sientan libres, que todas las preguntas que quieran hacer, estamos aquí con el doctor Héctor, Brian, María Rosa para contestarlas. María Rosa, realmente un caso que resultó ser muy desafiante. Yo creo que el approach, estoy de acuerdo contigo. Quizás el doctor Tames hubiera de entrada ido con Rotablator, pero nosotros no es que forzamos la tecnología, pero realmente si pasan los balones no semicompliantes, podemos dilatar aunque se rompan y después puedo pasar el IVL, me siento cómodo, de distal a proximal. Creo que fue engorroso y a veces tenemos que estar preparados para las complicaciones. Ya la primer guía disecando, ¿no es cierto? Pero después resolviéndolo. Uno lo que tiende a hacer es ir rápidamente lo más distal posible a sellar, el hematoma ya se veía, pero sellaste desde la cruz y creo que lo importante de este caso, por lo menos en todo lo proximal, como IBL logró modificar la placa y facilitar la expansión de los stents. Sí estaba el flujo un poquito comprometido distal, que mejora en el final, ¿no? Pero bueno, es un paciente que sale de la sala, ¿no? Sin ST, seguramente, y sin dolor. Eh, Te felicito por dejar la guía en la disección, ¿no? Yo creo que es la técnica de Cato, Héctor, no sé, vos me podés corregir, que sos el director No, del sí, CTO Program. dos Hacenos guías, digamos. Héctor, ¿qué te pareció el caso? Comentame, haz un comentario respecto de toda la técnica. No, fue excelente, caso excelente, fue un caso muy complejo y todos hemos tenido estos problemas de que la guía al principio del caso dice que en un caso como este. Creo que las cosas que son muy importantes para la audiencia es cómo le das la forma a tu guía es una parte muy importante. Lo que a mí me gusta usar en casos como este es poner el introductor de la guía y hacer 1 milímetro, la punta de 1 milímetro, y con mi dedo le doy una curva de como 45 grados. Y eso con el torque, que sé que voy a dividir mucho a todos aquí, la mitad de mi CATLAB no usa torque. Y creo que eso es un error. Y con mucho cuidado trabajar esto. Y aún así te vas a meter en problemas en cierto porcentaje de pacientes. Ahora, lo que no sé es qué tan estable estaba el paciente durante esto, porque obviamente vas a tener el caso en el que la presión va a bajar, los STs van a elevar, el paciente se va a estar moviendo en la sala, y ese es un caso que yo trataría diferente al caso que está estable, que pueda hacer más troubleshooting, etcétera. En un caso que está inestable con elevaciones del ST, sé que el paciente se está moviendo, no tengo mucho tiempo, la presión se está bajando. En ese yo podría un microcatéter, como Pilot 200, como un Fielder XT, Pilot 50, Pilot 200, Mongo, o Gladys Mongo, y knuckle the wire, y nada más avanzar la guía para restaurar el flujo. Sin embargo, si tengo tiempo, haría exactamente algo así, tratar de tener el lumen con la segunda guía, probablemente usar un catéter de 2 lúmenes para tener más ángulos, para aumentar mi probabilidad de que tenga suerte de entrar al lumen en lugar del plano de disección. Y después de eso haría la mayoría de lo que hicieron, pero generalmente yo no hago ninguna inyección de contraste hasta que ya tengo todos los stents para evitar propagar la disección con las inyecciones. Um, y Shockwave, otro problema de Shockwave que veo es que la mayoría de las personas usan un Shockwave muy pequeño, un balón muy pequeño. 3.5 es probablemente el tamaño correcto, es lo que hubiera usado. Pues, si usas uno de 2.5, 3.0, va a funcionar, pero no va a ser tan efectivo como si usas el tamaño correcto. Bien, Igual, perfecto. María Rosa, sí, Sí, Brian. como tip también para la audiencia,
siempre predilatar con un baloncito primero por si hay alguna estícula de calcio que nos rompa el balón, como le pasó a María. No nos rompa el balón de litotricia, siempre predilatarlo con un balón previamente. Y en cuanto a la navegabilidad, generalmente tiene el mismo perfil de cruce que el catéter de IBUS. O sea, si pasa el IBUS y logramos pasar el IBUS, vamos a lograr pasar este catéter de litotricia. Y por último, esto es personal, no es nada. Cuando es algo aortostial, yo me siento más seguro con un balón de litotricia que con una oliva de rotablator, ¿no? Que podemos disecar aorta o podemos tener una complicación más grande. Y yo en este caso, como hizo María Rosa, hubiese elegido también la litotricia por sobre el rotablator, porque era algo muy aortostial, con una cateterización difícil y vas a tener que trabajar desde afuera. Y trabajar desde afuera con una oliva de rotablator, de arterectomía rotacional, ahí con una aorta es complejo. Sí, Sí, solo dos comentar, cosas. perdón. Sí, 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 dos Alejandro, cosas. te escucho. Si hay, si hay un escenario donde más se ha utilizado a veces el rotajoc, son en las lesiones ostiales. Pero bueno, lesiones Ujú. ostiales, hay lesiones ostiales y lesiones ostiales. En esta lesión ostial creo que fue muy bien, pero hay lesiones ostiales que tienen un arco de un espesor tan tremendo que no solo no pasa el IBU, no solo no pasa el IBL, y que si pasa el IBL tampoco va a dejar, este, fíjate la experiencia española porque todos los disrupt tuvieron como exclusión lesiones ostiales. Cuando fueron a la vida real de las Ujú. lesiones ostiales, la tasa de éxito de IBL más esto y lo demás, dejando una lesión residual de menos del 20%, de un 60 y pico por ciento. O sea que yo creo que ahí hay muchos escenarios en donde es muy bulky el calcio de rota jock. Este es un caso muy bueno para, como vos lo mostraste, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué no se Sí. hizo guiado por imagen intravascular? Bueno, en el caso nuestro no disponemos de imagen intravascular más que herramientas angiográficas, como el stem boost, que lo usamos bastante, tanto pre como post. Sin duda hubiera sido bastante adecuado usar y hubiéramos querido poder disponer de imágenes para optimizar aún más, elegir el adecuado diámetro para empezar del shockwave, que yo, como sin tener imagen intravascular, tenía alternativas de medida. Luego de la predilatación, vimos, digamos, adecuadamente, pudimos medir más el sector proximal del vaso por angiografía cuantitativa, pero así todo con una medida de 4 milímetros. Como no tenía imágenes intravasculares, fui medio punto menos para la aplicación del shockwave y después llevamos los stent a alta presión hasta 4 milímetros a nivel del ostium y aún más. Pero bueno, esa es la respuesta. Sin duda hubiera sido un buen caso para Sí, asociar la imagen. a veces la realidad de nuestro sistema no es el mundo ideal, esto es el mundo real, pero si uno tiene las imágenes, por supuesto, es una información muy buena. Brian, podemos pasar a tu caso. Dale, Eh, pasamos directamente. en mi Voy a compartir el Eso pantalla. le quería preguntar a Héctor, porque claro, hablamos de los perfiles de cruce, ¿no? De un balón es de Ujú, 0,027 contra 0,044, 46. ujú. Este, eh, ¿Qué pensás en las futuras direcciones de esta tecnología? ¿Podrá, a expensas de sacrificar algo, mejorar el perfil de cruce? Ah, no puedo hablar mucho al respecto, porque tengo contratos de non-disclosure. Ah, Entonces pero, hay algo, hay algo. pero lo que puedo decir es que está aprobado en la periferia el catéter nuevo de Shockwave que se llama Javelin, que tiene un solo emisor en la parte distal y no hay balón. Entonces, usa una guía 0.14 y es compatible con el 5 French. Así que obviamente lo puedo usar en la coronaria, pero no está aprobado en la coronaria todavía, por el momento.
Y ese sería un caso para balloon uncrossable lesions, en el cual su balón no está cruzando, entonces nada más avanza el catéter, lo enciende y todos los pulsos van hacia la parte de enfrente, más que nada hacia la parte de enfrente. Esa sería una buena herramienta que está disponible para las piernas, pero la puedo usar en la coronaria. Obviamente es el mismo, no sé cuál es el precio. Yo no hago periférico, pero obviamente el único problema es el costo del precio y no sé cómo sea en Argentina, pero aquí en Estados Unidos no sería, eso no es pagado por las aseguradoras porque no está aprobado en la coronaria. Así que es mucho dinero, pero esa es una tecnología que espero tarde o temprano esté aprobada para los coronarios. Bueno, Perfecto. Muchas gracias. Sí, Brian. bueno, Alex, pasamos a continuar con otro caso también de la vida real, un caso complejo que se nos presentó este año en el hospital. Yo soy el doctor Donato, como me presentó Alejandro, soy staff del Servicio de Hemodinamia y Cardiología del Hospital Británico de Buenos Aires. En este caso presentamos un paciente masculino de 76 años de edad con antecedente de hipertensión, dislipemia, y ya tenía un antecedente quirúrgico de un cierre de una corrección de CIA en su infancia, y había tenido en la última década una neumonía izquierda complicada con un empiema, además de una leucemia amiloide crónica libre de enfermedad. Cardiopatía isquémica, hace 10 años tuvo requerimiento de angioplastía en tronco de coronaria izquierda y descendente anterior en otro centro, y en noviembre, como último antecedente cardíaco, en noviembre del 2022, en otro centro, tuvo un evento coronario donde le hacen una cinecoronariografía y evidencian una enfermedad de tronco de coronaria izquierda con coronaria derecha ocluida crónica. La lesión de tronco de coronaria izquierda era una restenosis o una neoaterosclerosis sobre un tronco ya previamente tratado. En ese momento, en ese centro, se decidió hacer revascularización quirúrgica, fue a CRM el paciente por su anatomía, dificultosa por la esternotomía previa porque tenía un sellado pleural por su empiema y tenía una esternotomía previa por su cierre de CIA, estuvo 120 minutos en bomba, no se lograron visualizar los lechos, se dio por finalizada la misma y en la misma internación en unidad coronaria de ese centro se hace una nueva angioplastía con un nuevo stent liberador de drogas en el tronco de coronaria izquierda y se trata de una lesión en una rama marginal. Venía medicado de forma incompleta con aspirina, rosuvastatina y omeprazol. El paciente en los últimos 2 meses previo a la consulta empezó con Angor progresivo de 2 meses de evolución en clase funcional 2 a clase funcional 3. Por eso mismo se le realizó una prueba evocadora de isquemia donde el basal era normal, pero fue positiva para isquemia de alto monto en territorio descendente anterior, asociada a supradesnivel del segmento ST en cara anterior y Angor intraesfuerzo que se dio con nitritos, motivo por el cual de la sala de cardiología pasó a unidad coronaria y se nos pidió hacer una cinecoronografía diagnóstica. Voy a mostrar los RAM más significativos de la cinecoronografía, a ver si me pasa, se me trabó la... Ahí está. Acá vemos en el primer rance, ya lo hacemos por un catéter directamente terapéutico por vía radial, se ve el tronco de coronaria izquierda con stent, se ve la lesión distal del tronco que no compromete el origen de la rama de bifurcación, lo que sería una medina 100, se ve el stent en la descendente anterior proximal media permeable sin restenosis, y un stent en la segunda rama marginal también permeable sin restenosis, y se puede ver el lecho por circulación colateral heterocoronaria de la coronaria derecha que estaba ocluida crónica. Vamos a ver otras imágenes también. Aquí lo mismo. Y acá lo mismo. Cabe destacar que en el estudio diagnóstico no le hicimos IBU, sí luego, cuando se decidió el tratamiento, pero en la angiografía se veía, previo a la inyección de contraste, en el segmento distal del stent donde estaba la lesión, una subexpansión del stent. Se veía la muesca del stent o de los stent colocados previamente. Eso también nos ayudó a elegir el tratamiento. Como resumen, tenemos una lesión significativa de tronco de coronaria izquierda distal, un stent en DA y rama marginal permeable y una oclusión crónica de coronaria derecha, lo que nos convierte a ese paciente en un paciente con un tronco no protegido y con un tórax hostil. Ahora sí, me Brian, gustaría que por ahí... Sí, te escucho. perdóname, vos le hiciste a IBUS. ¿Cuál es la información del IBUS en este? Calcio por fuera del stent subexpandido, neoaterosclerosis calcificada o no calcificada. ¿Cuál La era toda la información información?
La información del iBus va a revelar lo que elegimos de acá, que yo acá dejo las preguntas para que la audiencia, si quiere ir interaccionando, pueda elegir a ver qué hubiese hecho con este caso. Pero sí, el iBus nos mostró que había calcio, si bien el calcio no era circunferencial en todo el segmento, no era un calcio 360, pero estaba por fuera de los stents, y el paciente tenía doble malla de stent que estaban subexpandido. El área luminal era de 4.3, es un área menor a 5.9, de lo que ya nos habla de isquemia. Igualmente el área ya en este caso no correlacionaba, ya tenía una prueba Bien. evocadora de isquemia positiva, tenía clínica. El paciente es un paciente isquémico que necesitaba revascularización, y se discutió en HER-Team y se trataron todas las alternativas. Por eso acá le pongo, para que si quiere la audiencia ir votando en estos segundos, a ver qué hubiesen hecho, si optimizar el tratamiento médico en un paciente de 76 años, funcionalmente normal previamente, me parece que no, pero bueno, también lo pueden hacer, pues venía con tratamiento incompleto, un nuevo intento de CRM, una angioplastia con un nuevo stent, o sea, con un tercer stent en tronco, o litotripsia intravascular con balón con drogas en tronco no protegido, o aterectomía rotacional con stent o con balón con drogas. Cabe aclarar que no solo fue descartado por cirugía en nuestro centro, sino el paciente también se realizó una interconsulta en un centro de alto volumen de la ciudad de Buenos Aires, donde también fue descartado para cirugía. Bueno, acá también veo que también fue descartado para cirugía porque nadie la eligió. Y por último, también en relación a esto, hacer la aterectomía rotacional. Si bien los stents estaban subexpandidos, el calcio estaba por fuera del stent, más allá de que tenía placa nueva y tenía neoaterosclerosis o restenosis. Ya llevaba 2 años de la última angioplastía. El calcio era bien excéntrico y tenía su expansión del stent. No pondría una tercer malla de stent en tronco, pero bueno, también es una opción. Creo que está cerrado esto, se Sí, puede seguir. pero muy Se puede- interesante, ¿no? Es decir, sí. IBL más el balón con droga, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Héctor, en la estrategia para este caso? Sí, pero necesito entender cuál es el mecanismo de la falla del stent. Lo más probable es que haya sido, en mi mente hicieron muy buen trabajo la primera vez en la lesión, en la preparación del stent, y ahora tienen recoil. Que es un caso. La otra cosa es que fue el stent subexpandido inicialmente y ahora está mucho más subexpandido. Y el tercer caso es que tiene proliferación de la neoíntima, que es muy probable que no sea el caso aquí, pero a veces puedes encontrar cosas mixtas. Nosotros En este entendemos que fue una subexpansión del stent. es probablemente lo que yo creo que es esto que el IRIS va a demostrar. Ahora, este es un caso en el cual yo empezaría con intravascular lithotripsy de seguro. El único problema es que dentro de los stents, intravascular lithotripsy requiere mucho más trabajo, mucho más fuerza, mucho más tiempo, mucho más pulsos y mucho más paciencia. Funciona, solamente necesitas tomarte más tiempo, a veces necesitas más de un balón que va a aumentar el costo del caso. En alternativas que tenemos en nuestra sala de cateterismo, tenemos láser, aquí tenemos rotoblader. Rotoblader en este caso sería mucho más riesgoso porque es dentro de un stent, pero en ciertos casos en los cuales falla la lithotripsia es en el cual yo usaría rotoblader, pero ahí necesitas 8 French y probablemente vas a necesitar uno de 2.0 y es un caso mucho más complejo que no me gusta hacer y prefiero mucho más hacer litotripsia. Litotripsia funciona en la mayoría de estos casos, no en todos, pero más de 99 de cada 100 casos probablemente eso va a ser suficiente. Ahora, nosotros no teníamos drug-eluting balloons en Estados Unidos. Se fueron aprobados hace un par de meses y nosotros, de hecho, yo hice el primer caso en Estados Unidos con drug-eluting balloons. Pero ustedes probablemente los llevan mucho más tiempo con ellos que nosotros y este sería un buen caso que nosotros consideraríamos para eso. Sí, sí, fue lo que nosotros decidimos. El paciente, la primera vez que nosotros lo veíamos, ya nos venía con 2 angioplastias en tronco. Generalmente cuando tenemos una restenosis
nosotros en el hospital como primera opción en tratamiento de la restenosis usamos balón liberador de drogas. Ya desde hace un tiempo tenemos una vasta experiencia en esto. Lo que nos llamaba la atención era el comportamiento hemodinámico del paciente intraestudio por la oclusión de la coronaria derecha. Acá lo que vemos ya en el estudio terapéutico, cuando decidimos hacer el tratamiento, pasamos las dos guías protegiendo ambas ramas. Eso es lo que diferencia también esto de la rama de elegir la atelectomía rotacional, ¿no? En ese caso no íbamos a poder estar haciendo una protección hacia la rama circunfleja que era importante. Y empezamos con la litotricia. Usamos un catéter C2 donde usamos los 80 pulsos dividido en 8 ciclos, pero bueno, el paciente tampoco soportaba la realización de los 10 ciclos, de los 10 pulsos por ciclo completo. Entonces el ciclo lo íbamos repartiendo porque realmente se hipotensaba, hacíamos pulso de 3, 4, 5, a veces 6, cortábamos y completábamos el ciclo. O sea, los 10 pulsos que lleva el ciclo no necesariamente tienen que ser entregados de forma directa. Si el paciente no lo tolera hemodinámicamente, se puede interrumpir y luego se completa. Eso logró completar los 80 ciclos en diferentes pulsos de más de lo habitual. Acá vemos un control angiográfico posterior a los ciclos. Posteriormente a esto fuimos con un balón no complaciente de 4.5 para sobredimensionar el stem. Volvemos a hacer un control angiográfico donde no vemos compromiso de las ramas laterales. Y por último le hicimos un balón liberador de drogas de 4.0 por 15. Y al finalizar le hicimos el IBUS, donde vemos que tenía un área luminal. No pude sacar las imágenes de IBUS porque la consola de IBUS posterior a esto tuvo un recambio y perdimos todo el backup de IBUS de la consola, pero tenía un área luminal de 9.69 para una previa de 4.3. El paciente toleró bien el procedimiento. Tampoco hay que destacar que cuando hicimos el balón liberador de drogas, que requiere una insulación de 1 minuto, la tuvimos que hacer repartida en 3, donde toleró 20 segundos. El paciente le inflamos el balón con drogas durante 20 segundos, hubo que desinflarlo, reponerse hemodinámicamente y volver a inflarlo durante 2 veces más para completar el minuto. A veces no, el paciente y los casos no, de la vida real difieren de las indicaciones realmente médicas, pero bueno, es lo que podíamos hacer. El paciente a las 48 horas se egresa bajo tratamiento médico completo. Llevamos 60 días post procedimiento, esto fue en marzo, un poquito más. El paciente está libre de síntomas en seguimiento por consultorio externo de cardiología. No sé si hay Felicitaciones, ¿no? preguntas. Yo creo que era el tratamiento que había que hacer. Sí, una pregunta que es la que se hace habitualmente, es una pregunta de la audiencia. Empezamos por Héctor y si quieren ustedes también, breve la respuesta, es decir, ¿hay que utilizar todos los pulsos o podemos utilizar parcialmente algunos si vemos que el balón está uniforme y listo? Héctor. Ah, es buena pregunta. Antes de contestar la pregunta, supongo que tiene el catéter C, ¿cierto? ¿No tiene el C plus? Sí, tenemos Eh, el catéter C+. C plus. ¿O tiene el sí, C sí, plus? sí. O sea, tenía 120 pulsos y nada más usa 80 de los 120. No. En este caso usamos un C2. Ah, el 80. En este caso usamos el C2, que era 80 pulsos, y usamos los 80 pulsos. Ok. Ah, Pero lo- está disponible aquí el C Plus, el C2 Plus, pero no, ese caso fue hecho con C2. Usamos ok, todos los pulsos. ok, Si porque podés, Brian, anda dejando de compartir. Dale, ya te lo. lo que yo Sí, No he, dejes de Héctor. compartir. he encontrado es, yo tengo el lujo de hacer muchas imágenes intravascular. En nuestra sala de cateterismo tenemos ah, dos sistemas dos marcas de ultrasonido intravascular y tenemos 3 marcas de OCT. Así que hacemos imagen intravascular en 90% de nuestros casos. Am, lo que he visto es cuando no uso todos los pulsos, ah, cuando pongo el stent y hago el último pullback, aunque se ve bien en Trigger Stent o Stent Boost, ah, a veces en imagen intracoronaria el stent se ve como una D, especialmente cuando hay un nódulo. Entonces, en esos casos, ya tengo el balón ahí
ya estoy ahí, ya pagué todo el dinero del balón, no creo que necesito más pulsos en otra área. Entonces, el costo y el tiempo de usar los otros pulsos es muy bajo. En ese momento prefiero usar todos los pulsos, a menos que sea un caso como en este, en el cual el paciente está con elevaciones del ST o bajando la presión y no tengo el tiempo o el paciente no tiene la paciencia para tolerar el procedimiento, sería cuando yo lo consideraría corto. Actualmente la mayoría de mis casos tienen 120 pulsos. Una pregunta es, ¿en dónde voy a dar los pulsos, los 120 pulsos? Si hay una sola lesión, todo es muy fácil, pero cuando tienes varias lesiones, ahí es cuando distribuiría los pulsos por todas las lesiones que tienes. Sí, sí, nosotros también Y tratamos yo de creo, usarlo todo y vamos primero, en este caso era una lesión única a tratar, pero en caso de lesiones múltiples o en el mismo vaso, lesiones más largas que el balón, ir al segmento más severo para primero asegurarse ese y en el último de los casos gastarlo todo ahí, pero y si te queda, usarlo en otro segmento. Pero si fuera una lesión única, usaría todos los pulsos. Yo en el caso que presenté, obviamente los 120 pulsos todavía fueron cortos, podíamos haber usado más, pero coincido que, digamos, ante la circunstancia de que con 60 pulsos uno lo ve muy bien, pero tenemos que pensar que salvo intolerancia, como el caso que acaba de presentar Brian, que sea, digamos, que sea un tronco con un vaso contralateral ocluido, con tremenda intolerancia, inestabilidad hemodinámica y demás. La verdad es que el costo-beneficio de usar todos los pulsos, yo creo que siempre lo justifica, porque pensemos que es una tecnología basada en balón a baja presión. Entonces, las posibilidades de complicaciones por el inflado, no estamos inflando a alta presión, liberamos a 4 atmósferas, luego lo llevamos a 6. Entonces, me parece que siempre justifica, es costo efectivo, aplicar todos los pulsos, porque como, digamos, más podamos modificar esa placa, mejor opción de expandir el stent, que luego, una vez implantado el stent, si vemos que hay un punto que no lo podemos expandir bien, le damos balones no complacientes y demás, pero ya estamos, digamos, tarde como para terminar de aplicar la técnica. Entonces me parece que, salvo en casos puntuales, vale la pena aprovechar al máximo la técnica pensando que tiene muy pocas posibilidades de complicaciones porque es una tecnología a baja presión. muy bien. Si vemos los estudios, por ejemplo, como del CAT3, que nosotros fuimos uno de los sitios de CAT3, puede ver que casi no hubo complicaciones y solamente hubo una perforación y yo les puedo asegurar que no tuvo nada que ver con el shockwave porque esa perforación fue por uno de mis colegas en el hospital y fue cuando usaron el balón non-compliant y cuando ya iban a terminar el caso, la última inflación del balón que querían un poquito más de expansión y se fueron a 30 atmósferas y así fue como tuvieron la perforación, que es la única perforación que hasta donde yo sé, ha sido publicada en los trials de Shockwave. Sí, CAT3 creo que es muy interesante. Sin embargo, no refleja lo que sí fue el EPIC 18 en cuanto a la experiencia de la vida real. Digamos, en CAT3 Correcto. estaban excluidas las lesiones de tronco, estaban excluidas las lesiones ostiales, estaban excluidas las tortuosidades, los Restenosis. bypass previos, restenosis intrastent, todos estos escenarios. Que ahí en CAT3 sí, no te digo que hubo muchas complicaciones, pero sí ya ahí se empezó a ver un poco más de disección, de alguna que otra perforación, oclusión de ramo agudo, pérdida de ramo colateral. O sea, si bien es una tecnología segura cuando vamos a la vida real, también es muy difícil en la experiencia española ver si fue realmente por el dispositivo litotricia, porque solo fue litotricia de primera intención en el 9,8%. El 90% tuvieron una preparación previa con cutting, balón de alta presión o lo que sea, ¿no? Y después postdilatación. O sea que, pero bueno, es más vida real, ¿no es cierto? Este, eh,
Bien, yo para compartir un poco los casos de la vida real, a ver si hay... perfecto. Entonces, bueno, yo tuve el honor y por supuesto que agradezco al apoyo de Ciprotec por haber realizado el primer caso de litotricia en Argentina, que fue el 21 de febrero. Fue un caso proctorizado, ahí fue un iPhone proctorizado, lo cual también es importante porque si es una tecnología simple, hay matices siempre, hay tips, hay tricks que es importante transmitirlos on-site o online con teleproctoring. Y en muchos de los CAT, digamos, más del 80% de los operadores no habían hecho nunca una litotricia, ¿no? O sea que también demuestra la seguridad del dispositivo. Si bien no requieren gran entrenamiento, creo que hay mucho para aprender de esta tecnología. Voy a compartir este caso de es un paciente de 70 años, hipertenso, eh, que tenía revascularización previa hace 22 años, un bypass mamario izquierdo a la DA, un bypass mamario derecho a la circunfleja, un puente radial a la coronaria derecha. Y un paciente que viene con angina de reciente comienzo, ¿no? Con episodios semanales, en donde, claro, estaba desprotegida la descendente anterior, entonces esta era la responsable del cuadro clínico, ¿no es cierto? Es decir, un paciente ya con cirugía de bypass previo, uno de los predictores de calcificación y angina crónica. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un escenario calcificado. Acá tenemos la radioscopía, calcio, que fuera de la motilidad cardíaca en ambos lados de la pared, calcificación severa, que compromete todo el tercio proximal, medio y distal de la arteria descendente anterior. Esta es la angiografía, una curva que la habíamos subestimado y que era más de lo que parecía, ¿no? La coronaria derecha muy enferma, calcificada, con lesiones intermedias, el bypass mamario derecho, pero bueno, aquí empezamos la angioplastia en donde ya el primer feeling y el approach, si tenemos una planificación, es cómo navega la guía. Y ven ahí la curva que hace que es una curva bien importante, ¿no? Una lesión es crítica y muy calcificada. El primer gesto siempre, y en esto estoy de acuerdo más en lesiones largas, algo como en el caso que presentó Brian, que es muy puntual, nosotros usamos balón, primero porque le decimos el IBUS pobre, ya nos da información, ¿no? Si la lesión es dilatable o no dilatable. Eso es mucha información. Y cuando en este caso teníamos el de 80 ciclos, otra información que nos da es que si es una lesión muy larga, porque en los CAT, es decir, las lesiones eran menos de 40 milímetros, salvo en la experiencia española de 50, pero acá si podemos a metalizar todo son mucho más de 50 milímetros. Entonces, no solo nos da información, lo que yo le digo a Ibus Pobre, sino también en cuáles son los puntos que más voy a dedicarle ciclos, ¿no es cierto? Es decir, como un spot shockwave, una spot litotricia. Por eso en estos casos me parece muy importante ir a predilatar. Ya hablamos del perfil de cruce y estamos hablando de cómo trabajar en estas lesiones, las lesiones largas de distal a proximal, como muy bien hoy lo mencionó María Rosa, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a insistir, aquí ya el balón me está dando todas las zonas donde no está dilatando y es un balón de 2,5, ¿no es cierto? Bueno, ahí hicimos como un test de navegabilidad y este es el iBus. Nosotros forzamos la lectura para tener información. El iBus no pasa, sin embargo, lo que hacemos es ir con un balón 2,75, inflarlo y darnos apoyo, ¿no es cierto?, con un extensor de catéter guía para finalmente, ahí vemos como el IBUS, que era imposible que dé vuelta a la curva, que esté en un calcio muy extremo, ¿no es cierto? Con esta extra backup, este extra apoyo, y vemos cómo pasa y poder tener una información que para nosotros es muy importante, ¿no? Los distintos segmentos de lesiones excéntricas, concéntricas, carga de placa, los arcos completos, incompletos, calcio superficial y profundo. Miren los arcos completos, la densidad,
toda esta información nos permitía poder decidir para una lesión tan larga un balón de Shockwave, pero que sea el diámetro suficiente, como decía Héctor, para ser eficaces, ¿no es cierto? Entonces, con la ayuda el extensor de catéter llegó bien y empezamos a hacer Shockwave en la zona de curva y sucesivamente en los puntos, spot Shockwave, en los puntos donde nosotros habíamos visto que miren cómo eran el inicio de los pulsos, al final de los pulsos de un ciclo, lo mismo aquí. No dilata la parte proximal, estamos a 4 atmósferas, lo toleró bien clínicamente y el final. Y este es muy bonito, acá lo ponemos en grande, cómo empiezan los pulsos, empiezan, y con el cracking se va poniendo uniforme el balón. Estamos muy contentos con lo que habíamos hecho en la parte proximal y queríamos destinarle un poquito más de pulsos a la curva. Por supuesto, por el perfil no es fácil progresar, entonces usamos extensión de catéter para darle soporte y progresar más. Luego postdilatamos, ¿no?, con balones no compliantes. Este es el resultado. Vamos a hacer IBUS y esto es lo bonito de poder ver qué hemos hecho, ¿no es cierto? Miren todos los arcos con las distintas líneas de fractura. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen comparativa de cómo estaba el arco y las múltiples líneas de fractura posterior al Shockwave. Aquí tenemos otro arco completo y cómo lo fracturamos en 3 partes, y lo mismo en esto. Esto es lo que aumenta, y no estamos viendo el microcracking, esto es lo que transforma una placa dura en blanda y nos mejora la compliance del vaso. Este es el stent, por supuesto es un stent largo, que a este stent lo ayudamos a navegar, por supuesto, con el extensor de catéter. Una vez que estábamos seguros de la zona que íbamos a cubrir, lo inflamos a 20 atmósferas y este es el stent bis, ¿no es cierto?, que nos daba ya una imagen de una adecuada expansión del stent. Complementamos con otro stent, que el stent bis también nos da una información buena respecto de que no había mucho overlapping. Y bueno, esta es la información del stent bis en el overlapping, que le dimos más presión. Nuevamente hicimos IBUS y comparamos la expansión, la aposición en todos los segmentos. No les mostré el distal, había algunos struts que no estaban bien aposicionados, fuimos a optimizarlo, ¿no es cierto?, con un balón de 3,5 altas atmósferas, y finalmente este es el resultado en este caso, ¿no? Ya para adentrarnos en el final, este es el último caso, es un paciente de 60 años con múltiples factores de riesgo, diabético tipo 2, con enfermedad vascular periférica y una angina inestable con T negativa en cara inferior, mala fracción de eyección. Esta es una lesión muy focal, ¿no es cierto?, de una coronaria derecha. Voy a pasar rápido la anatomía, la descendente anterior bien. Entonces, fuimos a dilatarla con balón y es una lesión no dilatable por balón, ¿no? 4 veces con balón no compliante. No es una lesión no dilatable. Seguíamos y uno insiste, hasta que probamos, teníamos un cutting balón. Tampoco era dilatable con cutting balón. Ahí vemos que no es dilatable con un cutting balón. Y prácticamente la lesión se estaba cerrando la arteria, pero igual queríamos informarnos. El catéter de IBUS no pasa la lesión, pero por lo menos teníamos una información del margen proximal en cuanto a qué grado de calcio nos íbamos a enfrentar, y además el diámetro del balón de Shockwave para elegir. Entonces, bueno, ahí miren el primer ciclo, es muy bonito, lo vamos a presentar acá, lo vamos a mostrar acá, grande. Utilizado, es muy importante saber que el primer emisor está a 2 milímetros de la marca radiopaca proximal, y es ahí donde pusimos, por eso es ahí donde nos enfrentamos a la zona no dilatable, ¿no? Y en este paciente, si bien logramos ser eficaces
en dilatarlo. Ya con el primer ciclo utilizamos todos los ciclos, salvo situaciones especiales como hoy se decían. Lo bonito de esto es, bueno, tenemos la angiografía de control y el control. Ahí vemos la línea de fractura, pero quizás tenemos una de las imágenes más bonitas, que es esta que hemos logrado, que es, es decir, yo la llamo stent-like, ¿no? Es un arco multifracturado que realmente nos muestra qué es lo que logramos con el balón de litotricia. Por supuesto, esto nos permitió hacer una buena implante el stent con una buena expansión, y vemos el stent bis como imagen complementaria, y acá tenemos el resultado final, ¿no es cierto? Sí me gustaría, para ir completando, ya nos estamos acercando al final, una pregunta a Héctor, ¿no es cierto? Si abordas diferentes eh, las lesiones excéntricas a las concéntricas, y cuál es tu estrategia, ¿no es cierto?, en los nódulos de calcio. Son diferentes. Las concéntricas responden mucho mejor a litotripsia. Si tienes 365 grados de calcio y el anillo, vas a ver una fractura y tu balón va a expandir relativamente rápido. Entre los primeros 5 o 10 pulsos vas a ver mucha mejoría. En cambio, si tienes un nódulo, ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Tus balones en sí se pueden ver completamente normal y puedes pensar que estás bien. Y si tienes problemas, el shockwave va a funcionar, pero va a tardar mucho más tiempo. Puntos importantes aquí son, recuerdo lo que ha mencionado varias veces, que es el emisor está muy cercano a la marca del balón, y que entre más cercano al emisor estés, más fuerza vas a recibir. Así que, como usted hizo en este caso, me encanta poner el emisor centrado en la lesión, y lo centraría en el nódulo, y tener mucha paciencia en los nódulos. Y va a funcionar, solamente va a requerir mucho más tiempo. Estás perdiendo mucha energía en el resto del vaso sanguíneo, que es normal, y requiere mucho más pulsos. Perfecto. Una cosa importante, podemos elegir balones un poquito de menor tamaño en una concéntrica porque es crítica, pero en una excéntrica o en un nódulo, yo creo que ahí es 1 a 1 para ser más eficaces en cuanto a la penetración del ciclo, ¿no? Eh, a cada uno de ustedes tres, me gustaría preguntarles, nos quedan 4 minutos, bien cortitos, ¿qué le pedirían, qué más le pedirían a esta tecnología? Empecemos por Brian y luego María Rosa, finalmente Héctor. ¿Qué le pedirías a esta tecnología? ¿Qué te gustaría? Mira, la tecnología es buena, los casos que la usé tuve éxito. A veces el mayor miedo que tengo yo es en nuestro medio lo que nos cuesta es la aprobación por los prestadores, y uno dice, si me llega a romper el balón apenas empiezo, ¿qué hago, no? Pero creo que las longitudes, a veces tenemos lesiones más largas, las longitudes son siempre de 12 milímetros, y por ahí longitudes más largas para otro tipo de casos vendrían bien y nos evitaría tener que repartir los pulsos. Pero la tecnología es súper amigable. Yo la uso, yo hago mucho periférico, empecé usándola en periféricos, la uso inclusive cuando tengo lesiones en el Carrefour, Lerich, para colocación de endoprótesis en calcificaciones severas y andan bien. Este, También ahí un tema es la longitud de la lesión, pero bueno, tenés 300 pulsos a diferencia de acá que tenés 120 pulsos en ese plazo, o 80 en los que usamos nosotros, pero es una tecnología muy amigable, que tiene las limitaciones propias del medio económico en el que cada uno se desarrolla, pero no le tiene nada que envidiar, por decirlo de alguna manera, al Rotablator. Es mucho más fácil de preparar en la sala la litotricia que el Rotablator si uno lo tuviera Bien, disponible en sala. bien, bien. Rosa, rapidito, que terminamos. Bueno, sí, coincido con Brian. A ver, yo me desempeño en un hospital público del norte argentino, tenemos limitaciones
Es una tecnología que a nosotros, por la complejidad de casos que hacemos, nos es muy amigable también y muy simple de usar en el día a día, es muy práctica. eh, Sí, nos cuesta, por supuesto, por los temas económicos, conseguir para todos los pacientes que quisiéramos. Sí le pediría más longitud dentro de las posibilidades de navegabilidad para el modelo coronario, sí, también, al igual que Brian, sobre todo tratamos lesiones muy extensas y demás, y también quizá un modelo dedicado que ya el doctor Tames algo nos aclaró, para oclusiones totales crónicas con un emisor más localizado para esas placas que uno no puede franquear y que quizá podría ser, digamos, un punto, digamos, en los que nos podría ser de mucha utilidad. Perfecto. Héctor, Lo que casi nadie habla es más fuerza de los emisores, emisores mucho más fuertes, sí, principalmente para nódulos de calcio o restenosis con mucho calcio. Creo que si tienes mucho más energía vas a poder ir mucho más rápido. Y punto número dos, minimizar el balón para aumentar, que cruce mucho más fácil. Lesiones mucho más complejas puedes hacer mucho más. Los dos espectros son los que me interesan en este momento. totalmente. Perfil de cruce, longitud del balón, más emisores, emisores más potentes, y yo diría si pueden ser también pulsos en fracciones más rápidas para ¿No? Ujú. dar más, eso Es- yo le agrego más pulsos, es decir, en un ciclo de 10 si pueden entrar 20 para mí mejor. ujú. Este, bien, yo realmente termino con estamos en tiempo, justo 30 es cuáles son todas estas barreras para adoptar los dispositivos. Creo que una de las maneras es estos webinares para dar educación y tomar conciencia, pero a todo nivel del sistema de salud, ¿no es cierto? Eh, a los que venden el dispositivo, a las obras sociales, a los médicos, estar con las compañías discutiendo los aspectos económicos ajustados a nuestro sistema, integrarlo a los dispositivos. Y creo que hoy lo que hablé que de todos estos casos, de esta coronaria derecha que ustedes vieron, nosotros tenemos la consola ahí en nuestro armamentario. No es que sacamos al paciente, tenemos que pedir para después hacerlo, y creo que eso es fundamental. Una tecnología que funciona, pero le seguimos pidiendo más, pero le agradecemos tanto porque Héctor tiene una gran experiencia, un gran volumen, pero el Rotablator ya tenemos el Rotajock, que es el Rota Pro, que es más sencillo, ¿no? Yeah. Eh, es mucho más sencillo, pero esta tecnología es tan práctica y Oh, como vemos, funciona. Eh, Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Brian, María Rosa, Héctor, Ustedes, a eh, Ciprotec. por estar participando en esta actividad, por haber interactuado tanto. Lo considero, ¿no es cierto?, un éxito científico. Y bueno, esperemos vernos todos muy pronto y gracias por su participación. ¿Mm? gracias. Gracias.